las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Bueno, y para hablar de las vaquitas que no son ajenas y se las llevan por ahí, esto entendiendo por vaquitas nuestro dinero, nuestra economía, todo lo que significa la fortaleza de un país económico, ya tenemos en línea al economista y ex secretario de Finanzas del Ministerio de Economía, Eduardo Setti. ¿Cómo te va, Eduardo? Nora Anchar te saluda. Hola, Eduardo. Hola, ¿qué tal, Nora? ¿Qué tal? ¿Qué ¿Cómo tal? estás tanto tiempo? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien, muy bien. Con mucho trabajo, supongo. Sí, un poco. Bueno. Ahí estamos mirando los números permanentemente, pero sí que se puede decir que sí. ¿Y cómo nos dan los números en esta Bueno, visualización qué permanente? sé yo. Bueno, como suelo decir, creo que el gobierno está en su mejor momento, ¿no? Aunque parezca raro para el que me escucha decir que está en su mejor momento, ¿no? Puede estar con inflación a la baja, tipo de cambio medianamente tranquilo, eh, un superávit fiscal ficticio y precario, mostrando esos datos, pareciera que está todo bien, pero cuando uno empieza a mirar en el esquema en el que estamos entrando del plan económico, donde la liquidación de dólares de la cosecha empieza a mermar a partir de ahora, donde empieza a entrar la incertidumbre electoral, donde empieza a ponerse en juego las debilidades del programa, las cuales las tiene por la ineficacia del ministro Caputo, que no hizo las cosas a su debido tiempo, ni acumuló reservas, ni logró reducir el riesgo país en tiempo adecuado como para no tener que hacer frente a los vencimientos de deuda. Lo que vemos para adelante es una situación medianamente endeble en términos cambiarios y, y endeble en el proceso de reducción de inflación, porque cuando empezamos a tener tensiones cambiarias, empezamos a tener tensiones inflacionarias y a la vez empezamos a tener eh, tensiones con la tasa de interés también que afectan la economía real, ¿no? Así que a grandes rasgos, para hacer un pequeño resumen desalentador, como lo veo, es eso. Después, si quieren, podemos ver un poquito en cada punto qué es lo que Sí, veo, sí, pero vamos a ir a cada a punto, gran- pero vos decís esto y viste que siempre hay una frase que es bastante utilizada, sobre todo en las encuestas callejeras, ¿no? La gente contesta esto como una cosa bien pensante, que te dicen, bueno, yo quiero que al gobierno le vaya bien, porque si al gobierno le va bien, a mí también me va a ir bien. Bueno, esto es un hecho consumado. Si al gobierno le va bien, a mí me va mal, porque la aplicación de sus bondades o su sabiduría respecto de la economía macro no se ve para nada reflejado en mi heladera, ni en mi trabajo, Eh, ni en mi consumo. Mira, nunca en cualquier momento te robo la frase, Sí, por pero favor, es eh, toda tuya, me toda tuya. parece, me parece excelente. Lamentablemente es así. Creo que sí, que hay 3 o 4 sectores que los números dan medianamente bien, o reflejan que están bien, que después si analizamos el negocio de esos sectores no sé si están tan bien, pero que hoy equilibran los números de la macroeconomía, como es la energía, la minería, el campo y la pesca. Y ¿La miramos pesca? esos números, ¿La equilibran la pesca? macroeconomía, la toma de deuda de empresas a bajo costo de dólares, equilibra el ingreso de dólares en la Argentina para mantener un tipo de cambio bajo ficticio, digamos, sostenido a base de endeudamiento. Primero se endeudó el Estado Nacional con los distintos tipos de préstamos que fue tomando y hoy se endeudan los privados. Y tengamos en cuenta que cuando hay presión sobre el tipo de cambio, los dólares salen de un mismo lugar, los Claro. públicos y los privados salen del Banco Central. Así que la presión es lo mismo. Cuando mantenemos un tipo de cambio atrasado en base de endeudamiento, la situación es la misma. Y creo que es así. Hay 4 sectores que sostienen la macro medianamente ordenada
y tenemos después una destrucción de la micro, que es el comercio, la construcción y la industria, que es fenomenal. Entonces, cuando se destruye todos los mayores generadores de empleo de la Argentina, van destruyendo su situación y van destruyendo empleo, y van destruyendo su capacidad productiva, vemos que a la gente no le puede ir bien, y esto es un círculo vicioso que no tiene fin. Porque en la medida que cierra una pyme, hay empleados que pierden su trabajo, ese empleado no consume más en el barrio, el almacenero del barrio se ve afectado, y en la medida que cada uno de nosotros solo mira nuestro bolsillo y no mira lo que le pasa al resto, es cuestión de tiempo que a cada uno de nosotros se nos empieza a complicar la vida. Se nos cae Porque la es un noche. programa económico que no incluye a la gente, es un plan económico para la mitad de la población. La gente vive refinanciando, haciendo una bola de nieve infernal, refinanciando su deuda con la tarjeta, que antes la usaba para lo que fuera, que le significara un disfrute, y hoy es para comprar pan, leche y carne. Y entonces esa refinanciación de la deuda propia, de la deuda nuestra, nos deja cada vez más con la cola al aire. ¿Cómo nos deja la refinanciación de deuda por 6.000 billones de parte del Banco Central, este programa financiero 2027 que a mí me sonaba así a un cuentito de hadas cuando lo estaban contando? Bueno, cuando uno mira en definitiva el programa económico que presentó el gobierno para el año que viene, es como si yo te dijera que está mirando una foto, viste que yo arranqué diciendo que está en el mejor momento el gobierno, Claro, que por ahí no tiene presión cambiaria, que no tiene ninguna situación de estrés grave en este instante del gobierno. Entonces, toma la foto a este momento y lo proyecta, que todo esto va a ser igual el año que viene. Entonces, que van a entrar los dólares que van a entrar, que va a tomar deuda que la va a tomar fácilmente, y que todos los actores se van a quedar iguales. Eh, y él justamente están haciendo esto porque prevén un año difícil, anuncian todo este tipo de cosas. Pero paradójicamente están tomando la foto del día de hoy. Yo creo que para hacer un programa serio deberían hacer la proyección de lo que podría pasar el año que viene y cuáles son las tensiones que podríamos tener el año que viene y cuáles podrían ser los ingresos de dólares el año que viene y en qué situación podrían ingresar los dólares el ¿y año que por viene. qué ingresarían dólares? Bueno, ellos lo que evalúan es que los privados siguen tomando deuda, que tienen algunos acuerdos con el sector privado y que tienen la posibilidad que si el riesgo país sigue bajando y perfora los 400 puntos y llega en torno a los 300, 350, están niveles adecuados como para empezar a rolear los vencimientos. Pero cuando uno mira, te repito, cuando uno mira el análisis, no vale ni la pena desmenuzar punto por punto porque No, están tomando una foto. Es como que si yo te dijera, hoy la Argentina en algún momento daba préstamos, no sé, al 8% mensual. Entonces que te diga, hoy la deuda que vos tenés con el banco o cualquiera de los oyentes tiene con el banco, la va a refinanciar al 8%. Digamos, no es real. Uno tiene que plantearse las condiciones de refinanciar cualquier tipo de deuda o garantizar la generación de recursos para el pago de la deuda en las condiciones del momento en que lo va a hacer, no claramente. con las condiciones que uno supone que va a pasar y que dice, si nada de esto se va a mover, tampoco necesitan un plan financiero tan estricto ni plantear el día de hoy cómo van a pagar los vencimientos. Si no El, va a haber más presiones sobre el tipo de cambio, no vamos a tener ninguna dificultad más de ningún tipo, no deberían estar ni planteando esta situación. Si lo están planteando es para presionar a la baja del riesgo país, que repito, no sucedió antes porque el ministro Caputo decidió en un momento que no era necesario comprar reservas ni fortalecer el Banco Central. Entonces perdió muchísimo tiempo y llegó a la etapa final del gobierno con una situación endeble, porque como vemos, el Banco Central compró un montón de reservas durante este primer semestre y cuando vemos el número de las reservas está prácticamente en los mismos niveles que venimos viendo en los últimos tiempos. es Entonces, como si no hay, nos quisieran hay vender compras, un... hay compras, pero no acumulación. O sea, Claro. no ha acumulado lo suficiente como para decir el año que viene está cubierto y si tengo alguna presión sobre el tipo de cambio la puedo sostener. Y a la vez
sabemos que sostener este tipo de cambio atrasado, en lo que coincido sí con el ministro, es que dijo, hay gente que le preocupa la devaluación, pero me están diciendo que tengo atraso cambiario. Sí, el atraso cambiario nos trae dificultades en la macro y nos trae dificultades enormes en la micro, porque nos está destrozando el sistema productivo argentino. Entonces, Totalmente. la situación del gobierno es complicada de todo punto de vista. Entonces, creo que están en una situación en la que tienen que ver cómo salen de esto. Si resignan un poco sobre el tipo de cambio y dejan correr un poco el tipo de cambio para poder acceder a la compra de mayores reservas y estar un poco más fortalecidos, eso lo van a pagar con inflación, pero lo van a pagar también con una mejora en la actividad, porque un tipo de cambio más competitivo para determinados sectores es mejor, y también podrían hacer algún programa donde dejen de poner a la industria argentina a competir con la industria extranjera en desigualdad de condiciones Está tanto bien, pero impositivas como de tipo de cambio, Está bien, ¿no? pero eso no es inocente. Digo, a ver, recién nosotros tuvimos un programa casi entero dedicado al tema del industricidio hoy. Estuvimos hablando con referentes sindicales de la zona de Gualeguaychú, con el desastre del parque industrial que están teniendo en este momento. Estuvimos también hablando con el Tano Amicone para hablar de todo lo que es la industria, la línea de industrias que con un simple zapato, todos los que confluyen en la creación de ese zapato, las diferentes industrias, hasta el petrolero, por el tema de los cueros mal llamados ecológicos, porque el Tano me corrige todo el tiempo, eso y demás. Entonces, todos coincidimos en que no es que tiene un mal plan, el plan es destrozar la industria, el plan es que esto no exista, el plan es Milei diciendo que solo hacemos dulce de leche que encima engorda y poniendo el ejemplo de que hacemos viromes cuando hace 20 años que acá no se hacen más y que Suiza tampoco fabrica medicamentos. O sea, estamos en manos de gente que tiene un plan basado en una enorme ignorancia de sobre qué está trabajando, me parece. Sí, yo creo que sí, y aparte lo que podemos decir, y creo que todos podemos coincidir, que por ahí la industria argentina no es la más eficiente, no es la industria que puede competir de igual a igual con el resto del mundo en un montón de sectores, tal vez porque no tenemos un mercado interno como el brasilero, que es 4 o 5 veces mayor al nuestro. Tal vez lo mismo le pasa a China. O sea, tenemos algunas dificultades por la composición de nuestra economía que no nos permite competir de igual a igual con los sectores, por eso la tenemos que cuidar. Pero a la vez no somos Perú, no somos Chile, no somos un país que podemos vivir de los servicios y del extractivismo, y con eso más o menos sustentar la vida de toda la población. Como sabemos, esos países, la gente particularmente no vive demasiado bien. Hay un sector que vive muy bien y hay un sector que vive muy mal. Y no fue la realidad argentina habitual. No, La realidad pero argentina es que existe una clase media y la clase media quiere seguir existiendo exactamente, y con justa razón, ¿no? exactamente, te quería hacer esa pregunta, porque la clase media, en su enorme mayoría, digo, ha tenido los orígenes, bueno, vos sos peronista, así que ha tenido sus orígenes en un momento en donde el acento se puso en la industria. Era el trabajador industrial, ser trabajador de una industria, automotriz, cualquiera, y además pasar el oficio de padres a hijos, era un orgullo. Digo, No, porque la dictadura destruye ese orgullo, lo sigue destruyendo un poco con la sustitución de, como yo digo, la sustitución de importaciones al revés, porque todo se importaba, nada se producía con Menem, con Martínez de Hoz, con Menem y demás, y esto es como el cúmulo, es como si fuera el Guernica de ese cuadro que vinieron pintando las distintas economías, ¿no? Los distintos sí, planes económicos. y creo que están yendo contra un sector que nadie se animó, ¿no? Como Claro, los automotrices. claro. Eh, Paolo en algún Roca, el momento eso se chatarrero, respetaba medianamente, se trataba de sostener, hasta yo recuerdo el plan canje claro. del gobierno de Menem para sostener la industria automotriz local. O sea, no se animó a destrozar la industria local. Tenían idea de que necesitaban de la industria porque la población, gran parte de la población vivía de la industria argentina.
y es una gran generadora de empleo la industria argentina. Claro. Hoy nosotros no podemos pensar en no tener industria. No somos un país tan chico como para vivir de los servicios y de la extracción, ni estamos en condiciones de decirle a nuestro pueblo que de aquí en más va a haber un sector muy rico y un sector muy pobre, y que ese va a ser el nuevo modelo, por lo menos no desde mi concepción ideológica No, por y de supuesto. mucha de la gente con la que yo trabajo. Mira, No creo que eso se puede estar alguien pensando que así. no tiene la misma concepción ideológica que nosotros, pero que me sorprendió el otro día, Mario Pergolini hizo en la televisión un homenaje a Loto Kraus y a todos los colegios industriales. Y decía, digo, pero me gusta porque es un tipo que hoy es importante en cuanto a comunicación, y que diga que el Otto Kraus y los colegios industriales cumplieron un rol importante en el momento en que la industria crecía, y que ahora, digo, ¿quién va a ir a estudiar al industrial si no hay industria? Me parece, digo, es como que toda la rueda es educación, es industria, es economía, todo tiene que ver con todo. Dame una noticia en los últimos minutitos que nos quedan y decime que vos y otros están trabajando en algún plan que nos saque con un futuro gobierno de este tremendo pozo, si bien supongo yo que está el estado de instrucción que se va a tardar mucho tiempo. Sí, bueno, estamos trabajando con algunos sectores gremiales y obviamente desde el espacio que yo represento, que es el Frente Renovador. Tanto el Frente Renovador como algunos sectores gremiales, como en el gremio de la FIP, que nos está prestando la casa y siendo como anfitriones de una discusión de un futuro programa económico, donde nos estamos sentando varios sectores del peronismo que pensamos que recuperar el orden macroeconómico es importante, porque es importante, porque es lo que nos puede dar previsibilidad, lo que nos puede hacer bajar la inflación y lo que puede hacer que las familias argentinas vivan mejor. Pero también pensamos que construir un equilibrio fiscal se puede construir de distintas maneras y la única manera no es destrozando la vida de los argentinos, destrozando la industria y destrozando el comercio. Que hay maneras de mantener orden macroeconómico sin hacer un industricidio, ni una pérdida de empleo continuo, porque no es solo la industria lo que estamos destrozando la construcción, que por ahí es más fácil de recomponer una vez que uno la destroza, pero la industria sabemos que empresa que cierra es empresa que muy difícilmente vuelve a abrir, y mucho más si hablamos de una mega empresa como una automotriz. Así que sí, estamos trabajando y por suerte muchos sectores políticos y gremiales interesados en que seamos alternativa y que tengamos un gobierno con orden macroeconómico, pero con sensibilidad social y que estemos pensando un país para todos los argentinos, no para El la mitad de 1%. los argentinos. O el 1%, porque hoy por hoy creo Bueno. que entre el 1 y el 10 se divierten. Después todos los demás la remamos. Y eso sí, en dulce de leche. Estuve en una de tus charlas cuando le diste Sí, una... lo recuerdo, por eso cuando arrancamos te dije tanto. Y me pareció sumamente interesante porque organizada por la Secretaría de Género significa que todo tiene que ver con todo y estuvimos hablando del trabajo de la mujer y las tareas de cuidado. Así que me pareció sumamente importante y bueno, nada, fue muy interesante para la gente que estaba ahí, yo estaba cubriendo. Bueno, Eduardo, muchísimas gracias. Contás con este espacio para lo que necesites y cuando quieras. No, Y y ustedes cuentan conmigo también y les debo también una visita al piso que hoy me sí, lo habían pedido, pero no sí. llegaba porque teníamos otra reunión de economistas que se estaba realizando el Nos día va a de hoy encantar porque previamente. además traemos, viste, preguntas de la gente que nos hace por medio de nuestras redes y demás, entonces está bien interesante. Bueno, un abrazo, Bueno, a Eduardo. disposición. Un abrazo enorme y muchas gracias por acordarse siempre Gracias de a su vos. nombre. Chau, chau. Hasta luego. La guita pone al mundo a andar, al mundo a andar, al mundo a andar. La guita pone al mundo a andar, lo hace funcionar. El cash, el bill metal, el bill metal, el bill metal. Eso es lo que hace al mundo andar. El clink, clink, clan del cash que hace al mundo andar. Money, 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 money. Si sos rico de verdad, vos podrás conseguir todo aquello que una vez se te pudo ocurrir. Si sos rico de verdad, solo nunca estarás. Toca un timbre y bye bye. Soledad, si sos rico de verdad y ella te abandonó, llorarás y gritarás, sufrirás un montón, pero después llamarás al chofer y dirás.